Muy buenas a todos. Mi nombre es Roberto Carlos Benavides Vázquez. Pertenezco al grupo número 4 y el día de hoy expondré sobre máquinas térmicas, tema 7. Bueno, empezaremos con un poco de historia sobre las máquinas térmicas. Las máquinas térmicas, ¿no? La primera máquina térmica de que tenemos evidencia escrita fue descubierta por Herón de Alejandría por el año 130 a.C. y llamada la Aelopila. La Aelopila es una turbina de vapor primitiva que consiste de un globo hueco soportado por un pivote de manera que pueda girar alrededor de un par de muñones, uno de ellos hueco. Por dicho muñón se puede inyectar vapor de agua, el cual escapa del globo hacia el exterior, por dos tubos doblados y orientados tangencialmente en direcciones opuestas y colocados en los extremos del diámetro perpendicular al eje del globo. Al ser expelido el vapor, el globo reacciona a esta fuerza y gira alrededor de su eje. Aquí podemos ver una imagen de la helopila. Nos damos cuenta de lo que nos está hablando aquí. Por ejemplo, aquí están los dos tubos de escape. Disculpen. Aquí están los dos tubos de escape por los que el vapor sale, como acá nos dice. Escapa del globo por dos tubos doblados. Aquí están los dos tubos doblados. Lo cual hace girar a este globo de aquí, cuando el vapor es expelido. Este es el fuego, la caldera, el tubo por el cual entra el vapor, y este es el de escape. Uno, esos tubitos son los de escape, y por aquí entra el vapor. Muy bien, sigamos. A principios del siglo XVIII, un ingeniero inglés, Thomas Newcomen, comenzó a fabricar máquinas eficaces y, lo que era casi más importante, fiables. Estas máquinas se extendieron pronto por el Reino Unido, Europa continental y América. Su uso no solo revolucionó la industria y la minería, también contribuyó de forma sobresaliente al desarrollo de la física. Este modelo de máquina de vapor atmosférica fue utilizado para bombear agua de las minas. Ese es el tipo de máquinas que se usaban. James Watt, fabricante, contribuyó de forma significativa a mejorar el diseño de Newcomen, incluyendo un condensador separado para evitar inyectar agua fría en el cilindro. Watt usó el vapor más que la presión atmosférica para empujar el cilindro hacia abajo e incorporó una fase en la que el vapor levantaba el cilindro de forma que recibía impulso tanto hacia arriba como hacia abajo. Esta innovación permitía sustituir la cadena de Newcomen por una palanca fija, incrementando de sobremanera la capacidad del vapor como fuente de potencia. Este es el modelo de Newcomen con el experimento de James Watt. Y ese es el plano de la máquina de Watt, de James Watt. Como podemos ver, aquí está la palanca, la cual eh, ya no es eh, la, el condensador del cilindro, sino ahora lo cambió por una palanca, tal como nos dice el texto. Ahora vamos con la definición. Una máquina térmica es un dispositivo mecánico que trabaja de forma cíclica o de forma continua para transformar parcialmente el calor en trabajo mecánico, es decir, transformar parcialmente la energía térmica en energía mecánica, cinética más potencial. Toma el calor de un foco caliente, aquí está el foco caliente, realiza un cierto trabajo, aquí, parte del cual se emplea en hacer funcionar la propia máquina, y entrega calor de desecho a un foco frío, lo entrega a un foco frío, normalmente el ambiente.
Cabe recalcar que la eficiencia no es del 100%, es decir, no todo el calor que se suministra a la máquina térmica se convierte a trabajo mecánico debido a que gran parte se pierde en el medio exterior. Aquí cabe resaltar que no solamente se pierde el calor en el medio exterior, se pierde por diversos factores que intervienen en el funcionamiento de una máquina térmica. Por ejemplo, a lo que me refiero es a que cuando tú haces funcionar una máquina térmica, el calor, por ejemplo, parte del calor hace para que la máquina funcione. Otra parte se pueden ir por dependiendo del material de la máquina térmica. Otra parte puede que no es, que haya un pequeño fallo y el calor salga o se suministre por donde no por donde no se debería suministrar. Y así el calor va perdiendo, se va perdiendo por otros medios externos y no conseguimos un 100% de eficacia. Aclarado esto, podemos seguir. Características y fórmulas. Las características comunes de toda máquina térmica. Sustancia de trabajo, gas, vapor de agua, mezcla de aire, combustible, etc. Todos tienen cuatro etapas: compresión, absorción de calor, expansión y expulsión de calor. Primer principio de la conservación de la energía. El calor que se suministra es igual a trabajo más calor que sale, que bueno, puede también nombrarse calor que entra, calor final, calor recibido, calor que sale. La eficiencia y rendimiento real. Si te dan el trabajo y la cantidad de calor, podemos poner que la eficiencia es igual al trabajo sobre el calor que entra. Y si te dan el calor que entra y el calor que sale, podemos poner esta siguiente fórmula, que la eficiencia es igual a uno menos el calor que entra entre el calor perdón, el calor que sale entre el calor que entra. Esto debe ser, obviamente, menor a uno. Cabe recalcar que las dos fórmulas son iguales, solamente cambian la forma en la que la han puesto, pero es lo mismo. Rendimiento de Carnot o ideal. El rendimiento de Carnot es igual a uno menos la temperatura que sale entre la temperatura que entra, en Kelvin, obviamente. Obviamente que el rendimiento real es menor que el de Carnot, porque bueno, el Carnot es, digamos, el ideal, entonces no puede ser, porque en sí el rendimiento real, como ya dijimos antes y lo explicamos, no puede ser del 100%. Del 100%. Y la variación de entropía del universo, que aquí está expresada, pero es una fórmula que explicaremos después, porque no son los temas que estamos viendo, sino más sobre máquinas térmicas, pero igual aquí dejo la fórmula. Aquí tenemos un pequeño video para entender un poco mejor el concepto de entropía. Les dejo ahí el video en las diapositivas para que ustedes puedan entrar al link y verlo claramente. Es un video de no más de 10 minutos y es muy entretenido y te explica muy bien lo que es la entropía. Acá un video de un profesor físico argentino que explica muy bien lo que son las máquinas térmicas. Así que les invito a ver este video porque es muy, muy bueno. Ahí les dejo el link. Y también te explica mucho lo que vienen a ser las fórmulas. Seguiremos. Luego del video tenemos unos ejercicios que pueden hacer. Luego de haber visto las fórmulas y luego de haber visto los videos, están completamente aptos y tienen la capacidad de hacer sus pequeños ejercicios para ponerse a prueba. En todo caso, la solución está aquí, los dejo en el link. Pueden ver la solución también. Aquí hay otro ejercicio y lo pueden ver, también lo pueden hacer. Ahora pasemos a la máquina de vapor. Una máquina de vapor está compuesta por cuatro partes. Tenemos la bomba, la caldera, la turbina y el condensador. Aquí podemos explicar muchísimo mejor los conceptos. Tenemos la bomba que hace que el proceso sea cíclico. Mediante la bomba, el agua corre por estos tubos
y el ciclo se repite una y otra vez. Ahora, como vemos aquí, la bomba mantiene el líquido, mueve el líquido y mantiene el sistema en funcionamiento. Muy bien. Cuando el fluido es un gas, se usa un compresor. Luego la caldera eh, es la fuente de calor del exterior. Es la que hace que el agua se convierta en vapor. Y aquí tenemos la turbina, pues es el vapor que sale hace que esa turbina se mueva y genere un trabajo. Parte de ese trabajo hace que la bomba funcione. Y bueno, y por último tenemos el condensador que hace que el vapor vuelva a tener contacto con el ambiente, se condensa el agua y se repite el ciclo. Entonces tenemos un proceso cíclico, tenemos una máquina de vapor que funciona cíclicamente con la bomba que mueve el agua, con la caldera que convierte el agua en vapor, el vapor pasa a la turbina, genera un trabajo, con el trabajo generamos energía que también se suministra a la bomba para que siga funcionando. Luego el vapor baja, se condensa, el agua vuelve a ser líquida, o sea, pasa de vapor a líquido y sube de nuevo y se repite el proceso. Aquí tenemos la clasificación de las máquinas térmicas. Tenemos máquinas según el sentido de transferencia de energía, tenemos máquinas térmicas motoras y generadoras. Según el principio de funcionamiento tenemos las volumétricas y las turbomáquinas, y según el tipo de combustión tenemos la externa y la interna. Ahora tenemos unos gráficos, una pequeña tabla mejor distribuida con sus ejemplos. Igual las generadoras con sus ejemplos. Compresor de émbolo, compresor rotativo, turbocompresor. Y bueno, sigamos con los ciclos. El ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot fue ideado por el francés Sadi Carnot, por ello su nombre, para analizar el elevado rendimiento de las locomotoras británicas. El llamado motor de Carnot trabaja cuando le damos una cantidad de energía, calor que entra, desde una fuente de alta temperatura y la eliminamos con calor que sale hacia otra fuente de baja temperatura, produciendo un trabajo. Muy bien, ahora iremos con los ciclos. Tenemos el ciclo de Carnot. Tiene 4 etapas. En el proceso de 1 a 2 le damos calor al aire, calor que entra, manteniendo una temperatura constante igual a la de la fuente de alta temperatura. Esto provoca un aumento de volumen y de presión, por lo cual todo el calor transferido es convertido en trabajo. Luego tenemos en el proceso de 2 a 3, de 2 a 3, se permite una expansión adiabática sin intercambio de calor con el exterior a fin de disminuir la temperatura y a costa de perder presión. Luego tenemos el proceso de 3 a 4, se pone en contacto el sistema de la fuente de calor a baja temperatura y el gas comienza a comprimirse, pero no aumenta su temperatura porque va cediendo calor a la fuente fría. Al no cambiar la temperatura, tampoco lo hace la energía interna, y la cesión de calor implica que hay que hacer un trabajo sobre el sistema. Por último, en el proceso de 4 a 1 se mantiene aislado térmicamente el sistema mientras se comprime, por lo cual aumenta su temperatura hasta el estado inicial. La energía interna aumenta y el calor es nulo, habiendo que comunicar un trabajo al sistema. Luego tenemos el ciclo Rankine. El ciclo Rankine es un ciclo que opera con vapor y es el que utilizan las centrales termoeléctricas. Consiste en calentar el agua en una caldera hasta evaporarla y elevar la presión del vapor. Este será llevado a una turbina donde produce energía cinética a costa de perder presión. Su camino continúa al seguir hacia adelante un condensador donde lo que queda de vapor pasa a estado líquido para poder entrar a una bomba que le subirá la presión para nuevamente poder introducirlo a la caldera. Sus etapas las explicaremos en las siguientes diapositivas. Aquí vemos a la izquierda de la campana tenemos un estado líquido que apenas varía su volumen cuando se calienta o se aumenta su presión. Por eso las líneas isotermas son casi verticales. A la derecha de la campana tenemos
vapor que se comporta como un gas, por lo que las líneas isotermas son similares. El líquido se está evaporando y las líneas de temperatura constante son horizontales. Esto es debido a que, dada una presión, el calor que se le aporta al fluido no se emplea en elevar la temperatura, sino en la evaporación. Aquí tenemos el ciclo de Rankine. Consta de 4 etapas, al igual que el proceso del ciclo de Carnot. En el proceso 1-2 se aumenta la presión del líquido sin pérdidas de calor mediante un compresor o bomba al que se aporta un pequeño trabajo, de 1 a 2. El proceso 2 a 3 es una transmisión de calor, aquí, de 2 a 3, hacia el fluido, hasta el fluido del trabajo a presión constante en la caldera. Con este calor se evapora todo el líquido y se calienta el vapor hasta la temperatura máxima. Luego, de 3 a 4, se realiza de forma diabática. El vapor realiza un trabajo en la turbina desde la presión de la caldera hasta un valor bajo de presión, del cual se transfiere el vapor al condensador. Y de 4 a 1 consiste en refrigerar el vapor de trabajo a presión constante en el condensador hasta el estado de líquido, para iniciar un nuevo ciclo. Seguimos con el ciclo de Brayton. Es un ciclo con aire que es ampliamente utilizado en los motores de reacción de los aviones y en todas aquellas centrales termoeléctricas que no operan con vapor de agua. Consiste en dar presión al aire para luego calentarlo a base de quemar combustible. Posteriormente, este gas a alta temperatura se hace pasar por una turbina donde se extrae su energía. Una parte de esa energía se emplea para impulsar el compresor y la energía restante se utiliza para girar un generador eléctrico. Aquí explicaremos sus etapas. En el proceso de 1 a 2 se produce una compresión en la que apenas se pierde calor, por lo que se considera adiabática del gas. Durante el proceso de 2 a 3 se introduce calor manteniendo constante la presión. Luego, en el proceso de 3 a 4 se realiza de forma diabática. Del trabajo total que se obtiene en la turbina, una parte se aprovecha para hacer girar el compresor, con lo cual el trabajo útil será la diferencia de ambos. Por último, en el proceso de 4 a 1 se refrigera el gas para devolverlo a sus condiciones iniciales. Ahora hablaremos sobre los motores de 4 tiempos. Esos son los motores que se utilizan en automoción. Son motores alternativos en los cuales un émbolo o pistón se desplaza de arriba y abajo por el interior de un cilindro. Por su sencillez es corriente empezar el estudio con los motores de 4 tiempos, en los cuales el ciclo se completa con 4 desplazamientos del émbolo, es decir, con 2 vueltas completas, es decir, 360 grados. Tenemos el primer tiempo que es admisión, el segundo tiempo que es compresión, el tercer tiempo que es expansión y el cuarto tiempo que es escape. Los motores de 4 tiempos. Acá tenemos sus 4 tiempos, ¿no? Primer tiempo de admisión, segundo tiempo de compresión, tercer tiempo de explosión, expansión y el cuarto tiempo de escape. Bien, nos podemos dar cuenta, aquí, aquí se puede explicar un poco mejor. El desplazamiento del pistón se transforma en giro del cigüeñal mediante una biela. Los orificios por los que entra y sale el aire se denominan válvula de admisión y válvula de escape. Como solo existe un tiempo que realiza el trabajo, los motores de 4 tiempos siempre tienen un volante de inercia que almacena energía rotatoria para los momentos en los que necesita energía. Otra técnica que se emplea de forma masiva es disponer 4 cilindros girando a la vez para que siempre haya alguno realizando el trabajo. Aquí tenemos sus partes: la válvula de admisión, la bujía, la válvula de escape, la cámara de combustión, el pistón, los segmentos, el cilindro, la biela, el cigüeñal. Y acá son los 4 tiempos que ya hemos visto anteriormente. ¿Qué pasa aquí? Aquí, en el primer tiempo, el pistón aspira la mezcla de aire y combustible en los motores de encendido, provocando el aire, eh, provocando el aire en motores de encendido por compresión. En el segundo tiempo, al llegar a la carga final inferior, la válvula de admisión se cierra, bebiendo el gas contenido en la cámara por el ascenso del pistón. En este tiempo, en los motores de encendido provocado el ciclo de Otto, salta la chispa en la bujía, provocando una inflamación de la mezcla, mientras que en los motores diésel se inyecta otra vez el combustible muy pulverizado que se autoinflama por la presión. Esto nos está queriendo decir que en el 4 tiempos hay una bujilla y en el de 2 tiempos no existe ninguna bujilla.
En el cuarto tiempo de escape, en esta fase el pistón empuja en su movimiento ascendente los gases de la combustión que salen a través de la válvula de escape que permanece abierta. Al llegar al punto máximo de carga superior, se cierra la válvula de escape y se abre la admisión. Y así se reinicia el ciclo. Sigamos con los motores de dos tiempos. El motor de dos tiempos, también denominado motor de dos ciclos, es un motor de combustión interna que realiza las cuatro etapas del ciclo termodinámico, pero no tiene válvulas para realizar las diferentes etapas. En dos movimientos lineales del pistón. Lo realiza mediante cortes en las paredes de los cilindros denominadas lumbreras. Se diferencia el más conocido y frecuente motor de cuatro tiempos, en el que este último realiza las cuatro etapas en dos revoluciones del cigüeñal. ¿Qué pasa? Que el de cuatro tiempos lo realiza en 360 grados y el de K lo realiza en 180 grados. Además de una pronunciada diferencia que tienen entre eh, el de cuatro tiempos y el de dos tiempos, que el de dos tiempos tiene una lumbrera, algo nuevo dentro de ellos, tienen una lumbrera, que son unos cortes en las paredes en realidad. Bueno, acá está su funcionamiento. Este nomás tiene dos tiempos, ¿no? Como ya dije antes. Admisión, expiración y compresión, todo en un solo tiempo. El pistón ascendente comprimiendo la mezcla de aire, combustible y luego el aceite del cilindro y simultáneamente crea un vacío en el cárter. En el final de la carga del pistón, este deja libre la lumbrera de expiración o transmisión y llena el cárter con mezcla carburada carburizada y el combustión y escape de gas en segundo tiempo. Mediante una chispa provocada por la bujía se incendia la mezcla comprimida, creando una combustión que empuja el pistón con gran fuerza hacia abajo. En el cárter la mezcla es precomprimida por el pistón descendente. En el momento preciso, el pistón deja libre la lumbrera de escape o canal de escape del cilindro por donde salen los gases de escape de este, y poco después la lumbrera de carga que conecta el cárter con el cilindro, por lo que la mezcla precomprimida pasa por este llenado del cilindro, expulsando los últimos restos de los gases de escape, quedando preparado el cilindro para un nuevo ciclo de dos tiempos. A diferencia de cuatro tiempos, este no posee un cárter de almacenamiento del aceite lubricante, sino que el mismo se agregaría directamente junto con el combustible, ya sea mediante mezcla manual en el depósito o mediante mezcla por bomba automática con un depósito aparte, que es lo más común. Como el cigüeñal debe estar lubricado, estos motores necesitan mezclar aceite con la gasolina. De esta forma, durante la compresión de la mezcla en el cárter se deposita parte del aceite sobre las paredes metálicas, las partes metálicas. El motor funcionado tiene este aspecto. Así. Acá se ven los dos tiempos, ¿no? Y acá está el pequeño corte que es la lumbrera. Ahora vamos a hablar sobre el ciclo de Otto. Aquí tenemos un poco de teoría, un poco su funcionamiento y un poco sus gráficos sobre sus procesos, obviamente. Pero vamos a hablar de frente de su funcionamiento para que puedan entender mejor. Igual que la mayoría de ciclos tiene cuatro procesos. Proceso compresión adiabática, se comprime el pistón y el combustible, como acá pueden ver, ¿no? Tiene un proceso de compresión, luego absorción instantánea del calor, se produce la explosión, luego tenemos la expansión adiabática, se produce la expansión del pistón, es cuando se produce el trabajo, luego tenemos la extracción instantánea de calor, que se produce la expulsión de gases y se prepara para la entrada de aire limpio. El ciclo de Otto ideal está formado por dos adiabáticas y dos isócaras, como acá podemos ver. Aquí tenemos un pequeño GIF que nos representa cómo es su funcionamiento, ¿no? Empieza con la admisión, luego la compresión, luego la expansión, donde se produce el trabajo, y el escape de los gases. Ahí está la admisión del aire, la comprensión del aire, se produce el trabajo, se produce una expansión, y por último, se expulsa el aire. Muy bien, pasaremos al ciclo diésel. Igual tenemos un poco de teoría, su modelo simplificado, lo que ocurre en un motor diésel. El motor de esta clase, a diferencia del otro, lo que pasa es que es un motor de gasolina. La combustión no se produce por la ignición de una chispa en el interior, sino que aprovechando las propiedades químicas de la gasolina, el aire es comprimido hasta una temperatura superior a la autoignición del gasoleo. El combustible es inyectado a presión en este aire caliente, produciéndose la combustión de la mezcla.
Su funcionamiento, compresión adiabática, se comprime el pistón y se prepara la inyección del combustible. Absorción del calor, presión es igual es constante, se produce la combustión. Expansión adiabática, se produce la expansión del pistón, es cuando se produce el trabajo. Y la sección de calor, se produce la expulsión de gases y se prepara para la entrada de aire limpio. Su funcionamiento, como ya lo dije, es muy similar al de Otto. La única diferencia es que aquí ya no hay una chispa, sino que eh, el aire caliente genera la misma compresión. Acá tenemos la válvula de admisión, el inyector, la válvula de escape, todo está aquí. Admisión, compresión, expansión y escape. Y aquí un GIF para que puedan ver cómo funciona esto. El ciclo de Stirling y Ericsson. El ciclo de Stirling eh, tiene también cuatro procesos. Se comprime el gas de forma isoterma. Esto corresponde a un tramo de hipérbola correspondiente a la temperatura indicada. Se calienta el gas manteniendo fijado su volumen. Gráficamente es una línea vertical entre las dos isotermas. Se expande el gas a temperatura constante hasta que vuelve a su volumen inicial. Otro arco de hipérbola ahora recorrido hacia volúmenes crecientes. Se enfría el gas manteniendo constante su volumen hasta que su temperatura vuelve a ser la inicial. Es un tramo vertical hacia abajo cerrando el ciclo. Hasta la diferencia entre el ciclo de Stirling y Ericsson. El ciclo de Ericsson, a diferencia del ciclo de Stirling, eh, tiene, en lugar de dos isócaras, tiene un calentamiento y un enfriamiento a presión constante, que es un diagrama PV, son segmentos horizontales. Aquí podemos ver la diferencia, ¿no? Clara entre los gráficos de Ericsson y Stirling. Muy bien, habiendo visto este ciclo Stirling y Ericsson, veremos las máquinas frigoríficas. Este tipo de máquinas térmicas obtienen una transferencia de calor entre dos recintos que están a distinta temperatura. Dependiendo de cómo sea la transferencia buscada, tenemos dos tipos. Un frigorífico recibe trabajo para absorber calor de un recinto a baja temperatura y expulsarlo en otra temperatura superior. Una bomba de calor utiliza el trabajo para calentar un recinto a alta temperatura, obteniendo calor de otro espacio a menor temperatura. Bueno, terminaremos dando las conclusiones del tema. Una máquina térmica tiene cuatro partes diferenciadas que las vimos al comienzo, que son la bomba, eh, la, el condensador, bueno, la caldera, perdón. Tenemos la bomba, la caldera, las turbinas, tenemos, y por último tenemos el condensador. Todo eso genera un ciclo, lo que vendría a ser una máquina térmica. Ahora, las máquinas térmicas tienen unos ciclos que cumplen unos procesos. Los procesos pueden ser isócoros, isobáricos, adiabáticos. Tenemos muchos procesos. Esos procesos definen nuestros ciclos. Nuestros ciclos ya están definidos como el ciclo de Otto, el ciclo de Brighton, el ciclo de Stirling, el ciclo de Ericsson. Tenemos muchos ciclos. Estos procesos forman estos ciclos. Y estos ciclos hacen que una máquina térmica funcione. Ahora, tenemos también los motores de cuatro y de dos tiempos, que también ya los vimos, que son diferentes el de dos tiempos porque tiene una lumbrera y también porque no hace el movimiento en dos vueltas del cigüeñal, sino que el de dos tiempos lo hace en una vuelta del cigüeñal, o sea, en 180 grados, y el de cuatro tiempos en 360 grados. Y por último, también hemos visto las máquinas frigoríficas, hemos visto el ciclo de Stirling, el ciclo de Edison al final. Y, y por último, quisiera hablar sobre las aplicaciones de las máquinas térmicas. Las máquinas térmicas tienen muchísimas aplicaciones, como turbinas de vapor, generación de energía eléctrica y mecánica. Ha servido también para los ferrocarriles, por ejemplo, para los aviones, avionetas, etcétera. Las máquinas térmicas fueron la llave para la revolución industrial, fueron muy importantes para la revolución industrial y tuvieron mucha importancia. Dejando claras estas ideas, he terminado como exposición y pues nada, muchas gracias por su atención
Espero verlos en una próxima ocasión y muchas gracias. Que tengan un muy buen día. Adiós.